volvemos. Entonces, bueno, las clases anteriores habíamos visto algunas discontinuidades, ¿sí? Y pues lo que pasaba en esas discontinuidades. Entonces, pues hoy voy a explicarles los tipos de discontinuidad que hay. ¿Listo? Rectifico. Las clases anteriores hemos visto indeterminaciones. Y pues cómo afectaba eso en la función, en la fórmula. ¿Listo? Entonces, bueno. Quitemos los ejes, quitemos la cuadrícula. Listo, bien. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver tipos de discontinuidad. ¿Listo? Mi madre, ahora se me perdió. Listo. Casi no lo encuentro. Bueno, entonces, decíamos que en las clases anteriores que habían momentos en los que pues uno pensaba que el límite era continuo, ¿sí? Pero pues habían algunos pedazos de los límites en los que pues daba de la forma, por ejemplo, infinito sobre infinito o cero sobre cero, ¿sí? O bueno, o cero a la infinito o cero por infinito. Que a la larga pues eso lo que nos indicaba es que no pasaba algo extraño ahí en la función, ¿sí? Las discontinuidades tienen que ver con que algún punto pertenezca o no a la función. Es decir, que yo tengo mi plano cartesiano. Listo, lo tengo normal. Y por ejemplo, cuando yo tenía esta gráfica, digamos, lo que sucedía en este punto de acá, acá había un límite infinito, ¿sí? Entonces, pues lo que pasaba en ese punto, alrededor de ese punto, ¿Había un qué, teacher? dime Margarita. Profe, no se le está escuchando bien. Ay, no. ¿Había un qué? Es que en esa parte se cortó. Listo, espera. Discúlpenme, chicos. ¿En cuál parte se cortó? Ah, rosada. Bueno, lo que decíamos ahí de esa recta rosada es que en esa recta precisamente pasaba algo con el punto, ¿sí? Y es que acá la función no estaba definida, ¿sí? En ese pedazo la función no definida. Sí, eso es lo que les estaba diciendo. Que en este pedazo la función no se definía, ¿sí? Entonces el límite como que daba un salto o la función daba un salto, ¿sí? También habíamos visto casos en los que pues pasaba lo siguiente. Voy a hacer acá como un mapa conceptual, como un esquema. Entonces tenemos una función, ¿sí? Entonces en la función le pueden pasar dos cosas, ¿sí? ¿Qué dos cosas pueden suceder? O la función es continua, eh, cerca a un punto. Eso es lo primero que puede suceder. O lo segundo, pues es que sea
discontinua en, bueno, cerca a un punto. ¿Listo? Pueden pasar esas dos cosas. Si la función es continua cerca a un punto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el límite, cuando x tiende precisamente a ese punto, existe, ¿sí? El límite existe. Acuérdense que la e al revés significa eso, que existe. Cuando la función es discontinua cerca a un punto, pueden pasar dos cosas, ¿sí? O el límite, cuando x tiende a ese punto, existe, o el límite, cuando x tiende a ese punto, no existe, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o definitivamente el problema del audio continúa? No, profe, bien. Listo. Entonces, como el audio está bien, entonces quiero saber si me van entendiendo hasta ahí lo que he hecho. Ese esquema, si lo entienden o no. Sí, profe. Listo. Sí, teacher. Bien, súper. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno quisiera que todas las funciones que uno va a los que le va a evaluar el límite, por ejemplo, pues que existiera el límite, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero pues tenemos que recordar que hay funciones en las que no es posible hacer eso. Inclusive la clase pasada vimos dos formas de quitar discontinuidades, que era dividir entre el grado mayor, la primera, y la segunda, multiplicar por la conjugada, ¿sí? Nosotros hacíamos todo ese proceso algebraico para quitar la discontinuidad, ¿sí? O sea, para hallar el límite. Pero pues eso no siempre es posible. ¿Listo? Entonces, si la función es continua cerca a un punto, entonces, bueno, decimos que la función es continua. ¿Listo? Hasta ahí pues todo bien. Sería ideal. ¿Listo? Si la función es discontinua cerca a un punto, pueden pasar dos cosas. ¿Sí? O la discontinuidad se evita o no se evita. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en qué casos la discontinuidad se puede evitar y pues en qué casos no. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Si ustedes están anotando o algo así, por favor coloquen este subtítulo. Lo primero, discontinuidad evitable. Entonces, ¿cuándo yo puedo colocar una discontinuidad que sea evitable? ¿Sí? Entonces, esto sucede cuando... Bueno, y dejo acá el espacio porque tengo que escribirlo acá así. Ah, no, paila, no me sirvió. Cuando el límite, cuando x tiende a de una función, existe, ahora sí continuemos, existe, pero no coincide con la función de a. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que a nosotros nos dicen lo siguiente, que tenemos que hallar, bueno, nos dan la función f de x, una función a trozos, que va a ser igual a ¿qué? Por una parte va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4x si x es distinto a 1. ¿Sí? Pero si la función toma cualquier otro valor, va a ser igual a 2. Si x es igual a 1. ¿Listo? Esa es mi función a trozos. ¿Listo? Entonces, chicos, pregunta capciosa.
¿En dónde creen ustedes que esta función podría tener un inconveniente? ¿En qué punto? Cuando x es igual a qué. Con el uno, ¿no? Cuando no es el de arribita, profe. Exactamente, porque ahí pareciera que de pronto el 1 puede tomar pues dos valores. Entonces si nosotros calculamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de la función, pues entonces ¿qué podríamos hacer acá? Acá podrían pasar dos cosas. Por una parte, f de 1, ¿a qué sería igual? Cuando x es igual a 1, la función ¿qué valor toma? El mismo, o sea, el que está multiplicando, ¿no? O sea, El resultado de la multiplicación va a ser igual al que se está multiplicando. ¿cuál es el resultado? Cuando x es 1, ¿y qué es? Mm, ¿Y vendría siendo ese mismo, profe? No. No, no lo es. ¿Qué nos dice la función? ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de la función? ¿Qué pasa con esa función? Ah, o sea, reemplazamos todo. Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Qué deberíamos hacer ahí? O sea, quedaría 2 por 1 al cuadrado. ¿Sí? No sé, les estoy preguntando. ¿Cuál sería la respuesta? Yo se la doy, profe. Ahí a ver si me queda bien. Pues 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Listo, entonces Jaime dice que sería 2 por 1, esto al cuadrado, menos 4 por 1, ¿listo? O sea, lo que hizo Jaime fue reemplazar el valor en esta parte de la función, ¿cierto? O sea que esto es igual a 2 por 1 al cuadrado, esto es igual a 2 menos 4, o sea que esto es igual a menos 2, ¿no? No, esto es igual a menos 2, ¿no? Sí, señor. Listo, hasta ahí todo bien. Solo una cosa. Uno toma esa parte, uno toma esta parte de la función cuando x es ¿qué? 1. No. Descontinuo. ¿Es que, Margarita? Discúlpame. Descontinuo. No. Cuando x es distinto a 1. Ahí toma ese valor cuando x es distinto a 1. ¿Sí? Pero yo les dije que tomáramos el valor cuando x es igual a 1. Entonces esa función, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando x es igual a 1, ¿cuál es el valor que toma y? Menos 2. No. 2. 2. 2. Entonces sencillamente, Me perdí. listo chicos, ¿qué fue lo que pasó? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esa es una función a trozos, ¿sí? Entonces la función a trozos me dice, cuando usted tome este valor, coloque esta fórmula. Pero si tiene este otro valor, coloque esta otra fórmula, ¿sí? Yo les pregunté a ustedes en dónde creían, en qué punto creían que iba a haber un inconveniente. Entonces Santander dijo, pues si va a haber un inconveniente va a ser precisamente en el x igual a 1. Entonces yo les dije, listo, entonces miremos el límite cuando x tiende a 1, ¿cuál va a ser? Entonces por ese motivo es que salen dos valores, ¿sí? Entonces Jaime dijo, no, pues utilicemos esta fórmula para ver cuánto vale 1. Y cuando utilizamos esta fórmula, el número tiende a menos 2. ¿Sí? Como que todos esos números se van acumulando en el menos 2.
Pero por otra parte, la misma función me dice que cuando x es 1, el resultado definitivamente es 2. ¿Hasta ahí bien o no? ¿O todavía no? Sí, sí, hasta ahí sí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, cuando uno hace eso algebraicamente, uno dice, ay, hijo de madre, pero si el límite por un lado me da un valor y por el otro me da otro valor, pues el límite no existe. Porque nosotros habíamos dicho que para que el límite exista, tiene que dar el mismo resultado. Entonces acá rápidamente voy a mirar en GeoGebra, pues ese límite, ¿sí? Entonces, y es igual a 2x elevado al cuadrado menos 4x, ¿sí? ¿Qué forma me da? ¿Qué gráfica me da? Es una cuadrática, ¿no? Es una cuadrática, sí, naturalmente es una cuadrática, esto está elevado en grado 2. Pero ¿cómo se llama la figura que forma la función cuadrática? ¿Cómo se llama esta figura? Ese nombre no me lo sé, profe. Yo tampoco lo sé, profe. Eso es una Parábola. parábola. Sí, muy bien, Margarita. Ah, entonces se me olvidó. Entonces, bueno. Pero des en cuenta que yo grafiqué acá la función 2x al cuadrado menos 4x. O sea, yo acá en esta gráfica solamente es la de la parte roja. O sea, solamente la de esta partecita de acá. En esa gráfica me falta hacerle un punto. ¿Que cuál punto es? Pues que cuando x es 1, y es igual a 2. Este punto de acá. ¿Sí? Esperen un momento que se me hizo este punto de acá. Listo. Ese punto A, ¿sí? Ese punto A me está diciendo que cuando x es igual a 1, y es igual a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? A ver cómo... Ay, madre. Borremos un momentico los participantes. Listo. Ahora sí. Son como dos respuestas, ¿sí, profe? Exactamente eso es lo que está pasando, Santander. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo la parte roja de la función, cuando yo utilizo esta parte roja, yo lo que estoy hallando son estos puntos de acá. Los que se van acercando al 1 van a tender al número menos 2, ¿sí? Cuando yo me acerco por esa parte al número 1, los números llegan al menos 2. ¿Qué fue lo que hallamos acá? Fue este resultado de acá, ¿sí? Pero, por otra parte, como la función es una función a trozos, esa función me dice no. Resulta que acá, en ese punto 1, el valor no está ahí, sino que cuando usted llega al número 1, váyase en y igual a 2, ¿sí? Que ese resultado es este de acá. Profe, o sea que la del rojo sería como números negativos y la del verde sería números positivos. Pues en este caso sí, cuando tiende a 1, ¿no? Cuando el número tiende a 1. Porque acuérdense Ujú. que ese es el ejercicio que estábamos haciendo. Estábamos validando precisamente el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? Pero entonces en ese punto pasan esas dos cosas, ¿sí? A ver, una pregunta intuitiva. ¿Cómo podríamos hacer o cómo harían ustedes, chicos, para eliminar esa discontinuidad? ¿Qué se les ocurre hacer para que no pase ese inconveniente? Miremos la gráfica, enfoquémonos en la gráfica. O sea, el inconveniente acá es que el límite tiene dos valores, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para quitar ese inconveniente? Multiplicarlo por el mayor, profe. No se podría coger. Bueno, Jaime dice que multiplicarlo por el mayor. Santander, ¿qué iba a decir? Como que mitad y mitad.
No se podría. O sea, Los dos puntos. Santander dice esto. Madre. Ahora sí, listo. Santander dice como que acá está este punto y acá está este punto. Entonces saquémosle como la mitad, que sería acá. ¿Listo? Sí, lo sacamos como proximidad, ¿no? Listo. ¿Qué se Jaime llama así? dice que lo multipliquemos por el mayor, pero pues en este caso no sé a qué se refiere Jaime con el mayor. Bueno, por el momento enfoquémonos en la idea de Santander. Listo, ya creamos otro punto. O sea, el punto B. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Ahora entonces se arregla el inconveniente que hayan dos valores o todavía persiste ese inconveniente. Entonces me repito otra vez, es que no Sería estoy como, escuchando. Bueno, otra vez, lo que pasa es que acá le hice caso a Santander y sacamos como el punto medio entre estos dos números, ¿sí? Pero pues la pregunta que yo les hago es, con ese proceso que hicimos, ¿ya se quita el error de los dos valores en ese límite? Yo digo que pues, no, profe, sigue en profe, exacto. se hace la misma de descontinuidad, ¿no? Porque hay dos respuestas y en este caso no está tocando ninguna de las dos, pero está a la par con las dos. Exactamente, pero ¿Sí necesitamos, me entienden? No está. sí, pero necesitamos que eso se me vaya a un valor. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer? O sea, no necesito que se me vayan a dos Pues valores, sino a uno. diría yo que en este caso estamos jugando con la Y, ¿no? Que es 2 y menos 2. Yo diría que hacemos la operación de menos Sí, 2 más 2 da cero. Así que lo tenemos que ubicar en cero. O pero sea en que ese la de momento está en cero, ¿no? discontinuidad evitable es cero. Pero en ese Sí, momento, entonces cuando ellos... Dime. pues como es cero, entonces la discontinuidad es cero. Pero entonces, si es cero, si tú dices que la discontinuidad es cero, entonces sería este punto. ¿Sí? Sería este de acá. Mm, pero como estamos jugando con la Y de los dos puntos, el punto A y el punto. O sea que sería uno, profe. O sea, en este caso, o sea, si decimos que la discontinuidad es uno, pues sigue pasando el mismo inconveniente de antes. Porque por una parte, los números que se me acercan acá se me van al menos 2. Pero por otra parte, este punto se me va a cero. Entonces me dan dos valores, menos 2 y cero. Pero yo necesito que haya solamente un valor. Bueno, no les voy a hacer A el... ver, ¿qué puedo ¿Cómo? hacer yo aquí? No, estoy pensando a ver qué puedo hacer. No les voy a hacer el la charla más larga, aunque sí me gustaría, pero el problema de todo esto es que no tenemos tiempo, precisamente. Ese es el inconveniente. Pero pues uno cómo hace para quitar esa descontinuidad. Pues si yo tengo un punto por acá fijo, yo lo que debería tratar de hacer es colocar ese punto precisamente aquí abajo. Y si yo coloco el punto ahí abajo, pues el límite por ambas partes va a funcionar, ¿sí? Porque pues van a llegar todos a un mismo punto. ¿Sí me hago entender? Sí, Esa es la forma en que se puede evitar una discontinuidad. Eh, Eso es un salto que hace ahí en un punto, ¿sí? Esa discontinuidad se llama discontinuidad evitable en un punto, ¿sí? En otras palabras, imagínense una carretera, ¿sí? Y esa carretera tiene un hueco, un bache en algún ladito. Pues uno cómo elimina ese bache. Pues uno como que resana ese pedazo, le echa, yo no sé, pavimento a ese pedazo y la carretera pues sigue siendo, ahora sí queda pues toda pavimentada. Al bache que me refería yo acá, digamos, haciendo la similitud con esta función, es que ustedes se hicieran cuenta que acá todo esto está pavimentado y precisamente acá, ¡pum!, un hueco, una trocha. Y después continúa pues esto acá, esto acá, esto acá y pues todo esto está pavimentado. Pues el inconveniente es acá de un pedazo, pues ese pedazo paviméntelo.
Y pues como lo pavimenta en matemáticas, pues colóquele el punto ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esa discontinuidad se puede evitar. ¿Sí? Pero hay otras discontinuidades que no se pueden evitar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta es la segunda. Discontinuidad. Profe, ¿me puede repetir? Es que no le entendí. ¿Cómo se quita entonces la discontinuidad? La discontinuidad se quita. Es que lo que pasa es que, ¿qué pasaba con la discontinuidad que habíamos visto antes? Era solamente en un punto, ¿sí? Entonces, como la discontinuidad era en un punto, o sea, este punto que tenemos por acá lejos, este punto que teníamos acá, esta era la discontinuidad. Si la función tiene un punto acá, significa que el punto no existe acá. Acá esto está vacío, ¿sí? Precisamente en x igual a 1. Entonces, pues yo, ¿qué es lo que debería tratar de hacer? Coger este punto A y dejarlo aquí. Para que ahí sí quede todo acá, todo relleno. ¿Y, ¿Y qué pasaría con el que estaba arriba, profe? Ahí yo modifico la función y le quito ese punto y se lo coloco acá, abajo. Profe, yo tengo una duda. ¿Y qué pasaría entonces si, por ejemplo, usted dice, anteriormente usted me dijo que el punto de abajo era relleno, ¿verdad? Y si se sube la gráfica, ¿qué pasaría? Pues sería otra función distinta. O sea, esa gráfica ya no sería esta. Ya no sería 2x al cuadrado menos 4x. Sería otra gráfica. Otra función. Ok. Es que, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo cambiar O un sea, puntico lo de que la tú función, ¿sí? dices es que no, lo que tú dices es que nunca tenemos que modificar la gráfica. Es que más que la gráfica, la función. Pues aunque la gráfica es una forma de la función, es una representación. Pero, pues es que imagínenselo lo que yo les digo. Yo me lo imagino en mi mente con una carretera. ¿Qué es más fácil? ¿Coger una carretera y taparle un hueco o crear otra carretera nueva distinta? ¿Qué es más fácil? Taparle un hueco. Eso de taparle un hueco es lo que yo intenté hacer acá. Taparle un hueco acá a la función que tenía. Pero entonces Jaime decía, ¿y qué pasa si yo subo o bajo la gráfica? Pues si yo subo o bajo la gráfica, lo que estoy haciendo es otra carretera. Profe, es que mire, yo me imagino, bueno, usted se imagina en su mente lo de la carretera, ¿verdad? Ajá, Y yo me imagino, o sea, pues ahí llevándole la contraria, yo voy por la carretera, ¿verdad? ajá, Y hay un hueco, pues lo ajá. que hago yo es esquivarlo, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí me entiende? Pues no paso por el mismo hueco. ¿Sí me entendió? Sí, sí te entiendo, pero lo que pasa es que la carretera es todo este punto, ¿no? Te lo pongo de esta forma. O sea, ese hueco coge todo el ancho de la carretera. ¿Sí? Ok. Eso es lo que pasa. Listo, bien. Entonces, bueno. La segunda discontinuidad, esta discontinuidad sí es inevitable de salto finito. Entonces, ¿cuál es la definición de esta? Es la siguiente. Entonces, esta discontinuidad sucede cuando existen límites laterales finitos, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ejemplo anterior teníamos acá los límites laterales y los límites laterales como que todos llegaban a un mismo punto, ¿sí? Hay ocasiones en las que los límites laterales se me van por otra parte. Entonces, por ejemplo, en esta función g de x igual a qué? Igual a, dejemos esto acá más bien. Entonces, abro corchete. Lo mismo, una función a trozos. Voy a coger la misma función 2x al cuadrado menos 4x. Des en cuenta que es esta misma. Pero la diferencia va a ser esta. Que esto va a ser así
para los x que sean menores o iguales que el 1, ¿sí? Y la segunda va a ser x, punto y coma, si x es mayor que 1, ¿sí? Entonces esta función g de x es muy parecida a la función que habíamos hecho anteriormente, solamente que cambia dos cosas. La función f, antes acá en vez de x era igual a 2, ahora va a ser igual a x para los números mayores o iguales que 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar y igual a x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta función a trozos se ve así. Por una parte, toma la forma de 2x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Que es la parábola, que es esta de acá. Pero, ¿para qué números? ¿Para qué tipo de números la función toma esos valores? Para los x que son ¿qué? Ah, mira. ¿Cómo así, profe? Definición otra vez, por favor. Listo. Acá con este color. Dale, presidente. La función toma este valor ¿para qué Al más números? el blanco, estos dos Sí, y apague el estos al más el micrófono. amarillo. Eso, mejor así. Gracias, Jaime. La función toma estos valores para cuál es x. La función se comporta como 2x al cuadrado menos 4x para los x que son qué. Menores o iguales a 1. O sea, menor o igual a 1 son todos estos x de acá, ¿no? O sea que de aquí para atrás se va a comportar como una parábola. O sea, desde acá hasta acá, la función va a tomar este camino, esta forma, ¿sí? Eso es por una parte. Por la otra, va a tomar la forma de x, o sea, la forma lineal, para los x que son ¿qué? Mayores a 1. O sea, para los que son de aquí a acá. O sea que para esos x, la función se va a ver así. ¿Sí? Por una parte es una parábola, por otra parte es una recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. O sea, tenemos que olvidarnos de esta parte, por ejemplo, esto ya no existe, esta línea ya no existe y esta línea ya no existe. ¿Sí? Eso no existe. Listo. Entonces lo mismo. ¿Cuál es el límite de la función g de x cuando x tiende a 1? ¿Cuál sería ese límite? Entonces, ¿qué harían ustedes, chicos, para averiguar ese límite? Yo reemplazaría igual que hice en la anterior, profe. Y el Listo, resultado entonces, daría igual, ¿no? Menos 2. por una parte, si yo cojo a x por la izquierda, entonces esto es igual a menos 2, ¿sí? Por una parte. Por una parte, x es igual a menos 2, que son estos valores que están acá. Si yo me voy acercando por la izquierda, x me llega a menos 2, que es lo que está diciendo Jaime. Y por el otro, ¿qué pasa? Cuando x toma a la derecha, o sea, cuando los x van hacia acá, ¿qué valor toman? Profe, una pregunta. ¿La X también se le puede dar valor? O sea, la que está dando el problema. Sí, sí, claro. Pero a ver. Entonces, cuando es. Profe, ¿esa X se le puede dar valores ya de una vez o toca también hacer el planteamiento? No te entiendo. ¿Qué quieres hacer, Jaime? Mejor dicho. Porque mire que, por ejemplo, en la de arriba, o sea, en el 2x al cuadrado menos 4x, ahí le dimos valores. Ahí le dimos valores. ¿Qué Pero, valor le por dimos? ejemplo, le dimos el 1. ¿Por qué le dimos el 1?
porque eso es lo que plantea, ¿no? Listo, O hasta ahí sea, lo vamos que, bien, ¿ok? Y ahora sí, ¿qué es ¿listo? lo que ibas a ¿Así? decir de la X, Jaime? O sea, y entonces como en el anterior problema, usted nos dijo que, por ejemplo, ya en el problema ya estaba el 2, si me entienden, en el anterior. Ahí se le Ajá. pueden dar otra, se le puede dar otra vez valores desconocidos. Bien, Jaime, excelente. Y más que se le pueda, se le tiene que dar valores. Pero en este caso, ¿cuál valor? Tienen que ser mayores a uno, ¿no? Entonces podría ser del 12 Pero yo, ¿cuál del... límite estoy buscando? Cuando X tiende a qué? Cuando X tiende a uno A uno. O sea que ese X, ¿por qué lo reemplazo? por uno. Por uno. Entonces, por una parte, X cuando tiende a la izquierda me da -2. Pero por el otro, X me tiende a uno. Entonces, pues se me genera este salto de acá a acá. ¿Sí? Ahí sí ya no lo puedo reemplazar. Entonces, ese límite, si ya es indefinido, es discontinuo y no lo puedo modificar. ¿Sí? Bueno. Cuando hayan 10 chicos, continúo. Uy, profe, sinceramente hoy está el día pesado. No ¿Por, pesadito, porque sino que tengo sueño, así creo yo. trasnochó, chino o qué? No, no, no trasnoché, yo no trasnocho nada. No, no soy fanático de eso. Por Ok, ahí los viernes o los sábados, pero entre semana no, muy feo. ok, No, sí, ¿para qué? listo. Ok, bueno. Entonces, listo, 15. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya para finalizar bueno, esta discontinuidad. Recordemos, por una parte, por una parte, esta función se me comportaba así en forma de parábola cuando los x son menores que uno. Y por otra, se me comporta como una recta cuando son mayores que uno. Precisamente en este punto de acá, x igual a uno, precisamente en este punto de acá, pues genera un salto. ¿Sí? Genera un salto acá grandísimo. En la función de antes, en la f, en la discontinuidad evitable, solamente tocaba tapar un huequito y ya la función seguía continua. Pero en este pedazo, pues, ¿cómo hago para tapar este hueco acá? No puedo. Queda muy difícil hacerlo. Entonces, cuando tenemos gráficas de ese tipo, sencillamente pues no se puede quitar esa discontinuidad. Ese límite acá, entonces no existiría. ¿Sí? Porque por una parte el límite nos daba -2 y por la otra nos daba 1. Entonces no son el mismo límite, no se puede modificar. Queda indeterminado cuando x es igual a 1. Bueno, y para finalizar la clase de hoy, el tercer tipo de discontinuidad que existe es discontinuidad esencial de salto infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, este ya es de salto infinito. Entonces, ¿cuándo sucede este tipo de discontinuidad? Cuando existen los límites laterales, pero al menos uno de ellos es infinito. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? Entonces voy a quitar estas funciones de acá por el momento. ¿Listo? Y el ejemplo que propone el libro es este. El ejemplo es coger la función h de x, pero h de x a qué va a ser igual.
Lo mismo, función a trozos. La primera parte va a ser 1 sobre x más 1. Esto, si x es menor que menos 1. Si x es menor que menos 1, va a tomar este valor. Va a tomar el valor de acá. Y por otra parte, va a ser x más 1. Si x es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Otra vez, pregunta capciosa. ¿En qué punto la función va a generar inconveniente? En el -1, profe. En menos 1, porque precisamente en menos 1 es donde va a cambiar ahí la forma de la función. Hagámoslo primero algebraicamente. Entonces hallemos el límite cuando x tiende a menos 1 de h de x. Entonces otra vez, chicos, ¿qué harían ustedes? Profe, me repito otra vez, disculpe. Sí, Jaime. Lo que les estoy diciendo es que hallen el límite. O sea, ¿cuál es ese límite de la función cuando tiende a menos 1? ¿Cuál es ese límite? Profe, también podremos hacer lo mismo que hicimos en la anterior, como reemplazar. Sí, sí. Listo. Entonces, demos un minuto a ver. Ok. Profe, en la primera da indeterminado, ¿no? Da indeterminado. ¿Por qué? Sí, porque da 1 sobre 0. Listo. O sea que eso se me va para un menos infinito, ¿no? Porque, o sea, lo que está diciendo Jaime es esto. Si yo reemplazo la primera fórmula, esto me da 1 de menos 1, 1 sobre menos 1 más 1. Pero esto es igual a 1 sobre 0. Pero pues ya hemos dicho 1000 veces acá que 1 sobre 0 es indeterminado, ¿no? Ajá. Listo, bien. Ok, entonces por ahí pasa como algo. Pero acuérdense que a mí me interesan es los puntos, no lo que pasa en menos 1, sino lo que va pasando cerca al menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar eso por un momento ahí. En el segundo, listo, ya hicimos esta parte, ya reemplazamos en esta primera parte. Ahora en la segunda parte, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? O sea, se reemplazan otra vez. ¿Y cuánto da? Da -2. No. Espera. Menos 1 más. Entonces, este es el resultado cuando el límite tiende a x por la izquierda. Por la izquierda como que se va indeterminado. Eso nos dio. Por la derecha, ¿qué pasa? ¿Da 0, profe? Da 0. Porque por la derecha sería entonces menos 1 más 1. Y pues menos 1 más 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces por una parte, bueno, acá les voy a ayudar. Este indeterminado, la verdad es que es menos infinito. Porque a medida que yo me acerco los números al menos 1, se me va a ir a menos infinito. ¿Listo? Vamos a ver la gráfica cómo es que la realiza. Entonces 1 sobre x más 1, ¿sí? 1 sobre x más 1 se ve así. 1 sobre x más 1 es esto. Esa asíntota verde, ¿sí? Por una parte, la función h se comporta de esta forma. Por otra parte, se comporta así. Y es igual a x más 1. Por otra parte, se comporta de esta forma, en esa recta, ¿sí? Pero ahora tenemos que tener en cuenta en qué partes es que se comporta así. Las partes son las siguientes. Se va a comportar de la forma de la racional
¿A partir de dónde? De los x que son menores que el menos 1. O sea, de aquí para allá. ¿Sí? Entonces la función por el momento va a tener esta forma. Va a coger acá, 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 acá. Pero apenas llega el menos 1, ¿qué es lo que está pasando con esa función cuando x tiende a menos 1? ¿Para dónde se va? Hacia abajo. O sea, hacia... Mm, menos y. hacia menos infinito. Eso se me va hacia Eso. el infinito negativo. Listo. Pero por otra parte, desde el 1 en adelante, desde el menos 1 en adelante, se va a comportar como una recta. O sea, desde el menos 1 en adelante, se me va a comportar como una recta. O sea que esas partes que yo sombreé en el plano, esa es la función que me genera los trozos. Los otros dos pedazos los olvido. O sea, me refiero a esto. Este pedazo de acá lo olvido, este pedazo de acá lo olvido y este pedazo de acá lo olvido. ¿Sí? Entonces me queda esa función así. Vuelve y juega. Si antes con un tramo chiquito había un inconveniente, pues ahora mucho más con este tramo que es infinito. Todo este es el salto y por este motivo acá el límite no existe. Porque tiene una discontinuidad y es infinita. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro o no? Sí, señor. Listo, chicos. Sí, profe. Bueno, entonces dejamos hasta ahí y nos vemos para la siguiente clase. ¿Listo? Chao, chicos, que estén bien. Listo, profe, se cuida. Bueno, listo, chao.